Apreciados hermanos, a partir de hoy vamos a empezar a considerar el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles para mirar allí las primeras experiencias de los cristianos y también los primeros triunfos en el Evangelio por el cumplimiento de la promesa del Señor por su parte en enviar al Espíritu Santo al Consolador y por los creyentes que también cumplieron el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Para esto vamos a leer hoy el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 1 hasta el 13. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto, es decir, estos están borrachos. Que el Señor bendiga su palabra. En el capítulo 5 de este mismo libro de los Hechos, en el versículo 32, leemos estas palabras: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué pensamiento más hermoso tenemos acá? En realidad, amados hermanos, amigos, tenemos aquí el principio en la tierra de lo que fue un misterio escondido en Dios. Así dice en Efesios 3:5, que la iglesia era un misterio escondido en Dios. En este capítulo 2 tenemos la formación de un cuerpo visible, cuyos miembros, llamados del mundo y separados de sus pecados y vanidades, salvos por la gracia de Dios, serían reunidos, unidos y bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo, como está escrito en 1 Corintios el capítulo 12, el versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos, escuche bien el tiempo del verbo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora entendemos por lo que ocurrió el día de Pentecostés
que todos estos fueron bautizados en un cuerpo por el Espíritu Santo, del cual Cristo llegaría a ser la cabeza, es decir, de ese cuerpo que es la iglesia. Cristo llegaría a ser la cabeza en la gloria y la iglesia la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. También se describe esto como un edificio que ha ido creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este capítulo contiene en esencia los principios tanto de la iglesia como de sus prácticas escriturales. También contiene el primer gran discurso del apóstol Pedro, una prueba terminante de cuán perfecta fue su restauración después de haber negado al Señor. El éxito que acompañó la predicación en la multitud de salvos, 3.000, y la puesta en marcha de un movimiento espiritual sin paralelo que no reconoce nombres. Este movimiento que comenzó el día de Pentecostés, que fue bautizado con el Espíritu Santo, no reconoce nombres de denominación. No tiene tutelas de ninguna especie, ni de los reyes ni de los gobiernos de la tierra. Este movimiento espiritual que es la iglesia, que se reúne al nombre de su Salvador y le espera de los cielos, cuando se cumplirá su promesa y la iglesia completa ya será arrebatada del mundo para estar con su Señor en perfecta gloria. Lo que fue prometido por Juan el Bautista, y los lectores de la Biblia están enterados de esta información, lo que fue prometido por Juan el Bautista en Mateo 3, en Marcos 1, en Lucas 3 y en Juan capítulo 1, y por el Señor Jesús mismo en Hechos el capítulo 1, el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa tuvo su cumplimiento literal en el día de Pentecostés, acá en Hechos capítulo 2. El Señor les había instruido a sus discípulos a que se quedaran en Jerusalén hasta que se cumpliera la promesa. 40 días después de la resurrección, Cristo ascendió al cielo. Y 10 días más tarde, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió del cielo para entrar en todo creyente, como hemos leído en 1 Corintios 12:13, para bautizarlos en un cuerpo. Esto fue el nacimiento de la iglesia. Esto fue lo que el Señor prometió al decir en Mateo 18, en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no estaba constituida mientras vivía el Señor. La iglesia se constituyó después que el Señor se fue a la gloria, 10 días después. Lo que dice en 1 Corintios 12:13, que lo he leído, es un comentario sobre todo lo de Pentecostés. No se comenta más lo que ocurrió el día de Pentecostés hasta lo que Pablo escribe acá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y esto debemos entender, queridos hermanos, esto que ocurrió allí se incluye a cada creyente del periodo de la iglesia, desde el día que la iglesia se constituyó hasta la última alma que sea añadida a la iglesia cuando venga el Señor a llevarla. Por supuesto, esto es por representación. Allí en ese grupo de 120 que estaban en el aposento alto,
estuvimos nosotros representados. Ya que Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos. Él se incluye, pero él se convirtió años después del advenimiento del Espíritu Santo. No se sugiere en ninguna parte de las Escrituras que el creyente debe buscar el bautismo del Espíritu. Hoy hay enseñadores falsos siervos de Dios que andan enseñando que el creyente debe buscar el bautismo del Espíritu Santo para tener poder, para poder hacer cosas milagrosas, portentosas, extraordinarias. No hay tal enseñanza en todas las Escrituras. Hay 21 libros de instrucción para el creyente en el Nuevo Testamento, dejando a un lado los 4 evangelios, el Apocalipsis, el libro profético. Pero en un solo versículo de un solo libro, que se trata de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, encontramos enseñado el bautismo del Espíritu Santo. No lo va a encontrar en ninguna otra parte la enseñanza sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? Leemos siempre la palabra y muy pocas veces y muy pocas personas tienen el interés o la curiosidad de averiguar qué quiere decir Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés quiere decir o significa 50 o 50. Según las Escrituras, es la segunda de las 3 grandes festividades que se le mandó a Israel guardar en el santuario nacional, de acuerdo a Éxodo capítulo 23, versículos 14 al 17. Esta fiesta, esta segunda gran festividad, se celebraba el día 50 después del 16 de Nisan, que es el segundo día de la Pascua. Así entendemos por Levíticos 23, versos 15-16. A esta fiesta de Pentecostés, y fíjese, lo vamos a identificar en el Antiguo Testamento. A esta fiesta en el Antiguo Testamento se le conoce como fiesta de las semanas, en Éxodo 34, 22. Se la conoce o identifica como la fiesta de las cosechas, en Éxodo 23, versículo 16. Y en Números 28, 26 se la identifica como el día de las primicias. Era un día de acción de gracias a Dios por la cosecha de granos que se recogía por lo común durante 7 semanas, casi 2 meses. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo fue derramado, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo fue derramado ese día, precisamente, de acuerdo a lo que hemos leído en los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 2. Y es maravilloso ver que ese día hubo la conversión de 3.000 almas a Cristo como primicia de una gran cosecha espiritual, haciendo honor a que era la fiesta de las cosechas, de que era la fiesta de las primicias. Ese día el Espíritu Santo ligó a las 120 personas en un cuerpo, y luego el apóstol Pedro, para aclarar que no estaban ebrios, que estaban sobrios y que lo que querían era anunciar a Cristo, se produjo la primer gran cosecha espiritual. Qué maravilloso es este día. Hay mucho para enseñar sobre esto, pero vamos a empezar con este pequeño preámbulo que ya nos trae algunas aclaraciones, por supuesto, para continuar algunos días sobre este tema y en este capítulo 2, las primeras experiencias y triunfos de la iglesia primitiva.